Si tenemos recursos financieros y tenemos tecnología, ¿por qué estamos con un modelo energético contaminante? ¿Dónde está el problema? Aquí pongo una diapositiva de una escuela de negocios en la que está hablando de que las grandes empresas dependen sus beneficios de los competidores actuales y potenciales, de los suministradores, de los canales de distribución y de los consumidores. Pero también su actividad y sus beneficios dependen de otros grupos de interés cuya actuación influye de forma periódica y a veces indirecta sobre la empresa. ¿Quién influye sobre los beneficios de las empresas del oligopolio energético? Las administraciones públicas, los sindicatos, partidos políticos, universidades, asociaciones de consumidores, asociaciones comerciales e industriales, por ejemplo, una asociación de empresarios, los movimientos ecologistas, los medios de comunicación, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que si estas grandes empresas tienen la oportunidad y es legal, intentarán influir sobre todos estos actores para que les beneficien en su actividad económica. Y es una cosa razonable. El mercado de la energía es un tablero de ajedrez y los jugadores de ajedrez lo que tratan es de ocupar el mayor espacio posible. Siempre que te deje el competidor, vas a intentar ocupar el máximo espacio posible. Si te dejan tomar el control de un movimiento ecologista, le dejan a Endesa hacerlo, lo hará. Y si le dejan tomar el control de los medios de comunicación, lo hará. Y lo hará de forma todo lo más disimulada posible, porque lo que pretende es engañar dentro de esa partida de ajedrez, dentro de lo que pretende una gran empresa, que es ganar dinero. No es una maldad, es ganar dinero. Entonces se habla mucho de las puertas giratorias. Aquí pongo a las empresas del oligopolio eléctrico en un lado, pongo a la sociedad en el centro y pongo al gobierno en uno de los lados. Y se habla de las puertas giratorias, ¿no? de personas del gobierno que salen del gobierno y entran en las empresas o al revés. Y pongo ahí banderas del Emirato Árabe de Qatar, que es el principal accionista de Iberdrola, y de Italia, que es el principal accionista de Endesa, el gobierno italiano, ¿no? en él, para significar que son empresas extranjeras, no tienen ninguna voluntad de favorecer a la sociedad española, sino de ganar dinero, porque simplemente tienen el control de sectores estratégicos y dependen de gobiernos extranjeros. Claro que en la realidad no solo hay estos actores, el gobierno no solo hace normas sobre el mercado de la energía sin ningún control. No, teóricamente hay mecanismos de control y hay intermediarios, lo que se llama interlocutores sociales. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, el Poder Judicial. En un conflicto entre una eléctrica y la sociedad, bueno, pues ahí está el Poder Judicial haciendo de intermediario, de contrapoder. Pero todo el mundo sabe que el Poder Judicial está en manos de los partidos políticos. Por lo tanto, si las empresas logran controlar al gobierno mediante las puertas giratorias o mediante otros sistemas, también controlarán o tendrán cierto poder de control sobre el Poder Judicial, porque financian fundaciones que a su vez financian a los partidos políticos. Y también las empresas financian grupos de comunicación que tienen mucho que ver con el éxito de los partidos políticos. O sea que en determinadas cadenas de televisión se enfoquen los temas de una forma u otra, benefician o perjudican a determinados políticos o a determinados partidos. Esa es una forma de influir. Respecto a los órganos de control, como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, también la nombra a dedo las élites políticas y por lo tanto no escapan a cierto control de las grandes empresas. ¿Qué decir de los grupos de comunicación? Que son organismos privados donde puede entrar el capital de cualquier empresario, de cualquier empresa, y es muy difícil de evitar que estas grandes empresas tomen el control en una medida u otra de los medios de comunicación. A veces lo hacen directamente comprando paquetes de acciones y otras veces los hacen
a través de la publicidad que sostiene económicamente esos medios de comunicación. También sobre los grupos ecologistas tratan de hacer presión. ¿Y cómo? Pues mediante los mecanismos de financiación de esas organizaciones ecologistas, que se financian a través del gobierno, de las administraciones públicas, y se financian a través de un entramado de fundaciones donde es muy difícil saber el origen del dinero. Los sindicatos están también en cierta medida muy condicionados por la financiación pública. No solo por los presupuestos, sino también porque los sindicatos, su poder de negociación muchas veces está condicionado a determinadas personas que son más o menos cercanas a la administración y a las grandes empresas. Cuanto mejor se lleven los dirigentes sindicales con los ministros de turno, aparentemente mejor para el sindicato, pero muchas veces peor para los derechos laborales. Aquí tenemos una cadena, La Sexta, es propiedad de una de las mayores familias del IBEX 35, de las familias más influyentes del IBEX 35, que da muchas veces la sensación de que está contra de los intereses de las grandes empresas, pero si uno se fija bien en cuál es el contenido de los mensajes, puede ver una manipulación manifiesta, muy fina, muy elaborada, pero manipulación al fin y al cabo. Para visualizar cuál es el control que tienen estas grandes empresas sobre absolutamente todo, el entramado de fundaciones, de administraciones, de sindicatos, voy a explicar algo que es una mera anécdota, pero que nos sirve muy bien para poner el ejemplo. Yo pensé que a la hora de encontrar soluciones a los problemas que tiene la sociedad, vendría bien hablar con gente recién jubilada en campos como pues, el derecho administrativo, la economía, la macroeconomía, la economía de la empresa, y que estas personas nos podrían ayudar a ver cuál es la realidad y cómo atacar el problema que tenemos. Parece que tenemos que vivir cada vez peor. Dije, seguro que tiene que haber alguna asociación de jubilados que estudian estos temas o que están dispuestos a hacer una labor en este campo. Y me encontré con SECOT, Voluntariado Senior de Asesoramiento Empresarial. Una asociación sin ánimo de lucro, dice aquí, declarada de utilidad pública. Sus voluntarios son cualificados jubilados, prejubilados o en activo, que con espíritu altruista desean ofrecer su experiencia y conocimientos en gestión empresarial a quienes lo necesiten. Pueden colaborar con organizaciones públicas y privadas, ser útiles a los colectivos más vulnerables en un foro de pensamiento, discusión y debate sobre temas de interés. Bien, entonces yo dije, bueno, pues aquí esta gente a lo mejor querrá colaborar. Profundizas en su página web a ver quién son, cómo se organizan. Dice, ayudan y prestan asesoramiento a jóvenes emprendedores, a entidades sin ánimo de lucro, países en desarrollo, pero asesoran a organismos gubernamentales e instituciones financieras. Aquí ya empezó a parecer algo raro que una institución financiera necesitara que un grupo de jubilados le pudiera asesorar, u un organismo gubernamental. Colaborar en programas de cooperación internacional para el desarrollo. Bueno, aquí también esto es muy raro porque ahí se mueve mucho dinero en la colaboración para el desarrollo. Y cuando alguien está dispuesto a meter mano ahí, la verdad es que no me parece buena idea, ¿no? También vi que tiene una escuela de emprendedores, y emprendedor en principio suena bien, pero resulta que te das cuenta de que el emprendimiento y todo esto está relacionado a veces con unos entramados que, bueno, yo lo llamo el entramado. Hablan de asesoramiento para la gestión de ONGs. Entonces voy a la página donde dice socios y colaboradores de SECOT, socios protectores. Y resulta que aquí están los de siempre,
BBVA, Santander, Bankia, Endesa, ACS, Mafre, Acciona, Fundación Talgo, Telefónica, Banco Popular, Fundación Repsol. Evidentemente no vamos a encontrar aquí la solución. Ese entramado de las grandes empresas que lo controlan todo, que quieren controlar, bueno, hasta las organizaciones de jubilados, también controlan los institutos de investigación. Por ejemplo, Fundación CIRCE, yo pensaba que era un instituto de la Universidad de Zaragoza, en realidad es una fundación que crearon 3 socios: Endesa, el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, que hoy en día se le han añadido otros 3 grupos empresariales, patronos. Entonces, todo esto configura una sociedad donde los interlocutores sociales están en manos de las grandes empresas. Las ONGs, los sindicatos, los medios de comunicación, las fundaciones, absolutamente todo. Y entonces, ¿qué realidad se nos configura aquí? Vamos a ver el pastel del Producto Interior Bruto español, que yo lo divido, esto no es real, pero nos sirve para entender cuál es la visión que deberíamos de observar aquí. Vamos a imaginar que hay un 1% de la sociedad que son los propietarios de grandes empresas, ahí estaría Amancio Ortega, la familia Botín, etcétera, ese 1% de la sociedad que tiene la parte azul de la tarta, lo vamos a llamar la élite. Con la élite no se puede meter nadie. Con ese control que tienen sobre el tablero de ajedrez, con esa realidad que nos muestran, que no es la realidad real, no se puede pretender atacar sus intereses ni menoscabarlos. Y claro, los intereses de ellos van en eso, en menoscabo de los demás, pero no se puede. Es como en el siglo XVII, pues en la época de Cervantes, cuando Don Quijote miraba los molinos y decía: a ver, ¿no os dais cuenta de que son gigantes? Y los Sanchos decían: esos son los molinos que nos dan de comer, con esos no te puedes meter porque vas a salir mal parado. Y entonces la política se juega en otros 3 grupos: clase media alta y clase media baja. La clase media baja le vota mayoritariamente a la izquierda, la clase media alta le vota a la derecha, la clase media pues le puede votar a unos o a otros, o partidos que aparentemente se sitúen en el centro del panorama político. Evidentemente lo que ahí se juega son las migajas, enderezar el rumbo de la economía del país. Si a la élite no le da la gana, no se va a poder hacer, y entonces todo el mundo, aunque no tenga un conocimiento muy a fondo de lo que es la situación, sí percibe una amenaza en el contrario. Es decir, la gente que vota a los partidos de centro-derecha perciben una amenaza en los partidos de centro-izquierda, porque les van a subir los impuestos a ellos y las migajas se las van a dar a la élite y a la gente de izquierda que le vota al centro-izquierda. Y al revés, la gente que le vota al centro-izquierda percibe al centro-derecha como una amenaza, asume que sus políticos, los políticos de izquierda, no se van a meter con la élite, y que incluso si hay algún político que se sale de las líneas rojas, estaría poniendo en peligro el equilibrio de fuerzas. Es decir, vamos a suponer que Pablo Iglesias o Alberto Garzón estuvieran dispuestos a atacar en serio los intereses de la élite. En ese caso, los medios de comunicación harían caer a ese partido político en las encuestas hasta el fondo, ¿no? Porque para poderse mantener en el panorama político, los políticos y los partidos han de permanecer dentro de las... De ahí que hay gente que se extraña, que hay un grupo social que le vota a la derecha, independientemente de que se haya demostrado que roban, que se financian de manera ilegal, que financian la deuda pública beneficiando a la banca. Y esta gente, ¿cómo es posible que le vote al Partido Popular? Pues sí, le votan al Partido Popular porque perciben en los partidos de izquierda una amenaza. Les van a subir el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre la plusvalía, el impuesto, 1000 impuestos, y no van a arreglar la situación del país porque no se van a meter con la élite. Y al revés, o sea, está
clase media alta no entiende que los obreros y las clases sociales más humildes le voten a partidos de izquierda o incluso de extrema izquierda que vayan a subir los impuestos y que vayan a atacar teóricamente intereses de todos, como por ejemplo que vayan a ser partidarios de la independencia, de las regiones, de los procesos de autonomía, etcétera, pues no lo entiende esta clase media. ¿Pero por qué? Porque está atentando contra sus propios intereses. Y en esa partida en la que se juega izquierda contra derecha, la élite está absolutamente al margen y es intocable, y por lo tanto nunca se van a poder de verdad resolver los problemas, ni nunca vamos a poder cambiar el modelo energético hasta que no tengamos el permiso de esa élite y por lo tanto el visto bueno de los medios de comunicación, de las universidades, de las ONGs y de todos esos actores que están trabando la verdadera solución de los problemas.